La leyenda del charro negro. Don Rodrigo viajaba a caballo entre Guanajuato y León, cuando la neblina cubrió abruptamente el camino. Era casi medianoche, cuando vio una silueta montada a lo lejos. Pensó que era otro viajero nocturno, pero al acercarse, notó algo extraño: el caballo no hacía ruido contra la tierra, y el jinete vestía completamente de negro con detalles plateados que brillaban sin luna. «Buenas noches, caballero», saludó el extraño con voz profunda y melodiosa. «Veo que la fortuna no te sonríe últimamente». Don Rodrigo se sorprendió. ¿Cómo sabía este desconocido sobre sus deudas de juego? El charro negro sonrió, mostrando dientes demasiado blancos. «Yo puedo cambiar tu suerte. Solo necesitas aceptar mi ayuda». Antes de que don Rodrigo respondiera, el extraño arrojó algo a sus pies, una bolsa que tintineó con el sonido del oro. «Tómalo como muestra de buena fe. Mañana a esta misma hora te esperaré para tu respuesta». Don Rodrigo miró la bolsa, luego al jinete, pero este ya había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba la neblina y el pesado tintineo del oro en sus manos. De vuelta en su humilde casa, don Rodrigo vació la bolsa sobre la mesa. Monedas de oro perfectamente acuñadas rodaron, más de las que había visto en toda su vida. Contó 50 piezas, cada una con un extraño símbolo que parecía una serpiente enroscada alrededor de un árbol seco. Intentó gastar una al día siguiente en el mercado, pero el tendero se negó, diciendo que esa moneda no es de este mundo. Extrañado, don Rodrigo guardó el oro y se dedicó a sus tareas. Al atardecer, notó algo inquietante: en las monedas ya no brillaban con el mismo fulgor. Al tocarlas, estaban frías, demasiado frías. Cuando volvió a revisarlas después de cenar, su corazón se heló. El oro se había convertido en carbón. No carbón común, sino piedras negras que parecían absorber la luz de la lámpara. Justo entonces, el reloj dio las 12 campanadas, y desde el camino escuchó el relincho de un caballo. El charro negro había regresado por su respuesta, y las piedras negras en la mesa latían como corazones oscuros. Don Rodrigo encontró al charro negro en la misma encrucijada, pero esta vez había 3 caminos en lugar de 2. «Veo que probaste mi regalo», dijo el espectro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos vacíos. «El oro fue solo un anticipo. Imagina lo que podría darte si formalizamos nuestro acuerdo». Don Rodrigo, aunque aterrorizado, no pudo evitar preguntar: «¿Qué quieres a cambio?». El charro negro desmontó de su caballo, y don Rodrigo notó que sus botas no tocaban el suelo. «Algo pequeño. ¿Tu firma en este documento?», dijo, sacando un pergamino antiguo de su chaqueta. No estaba escrito en español, sino en símbolos que parecían moverse. «Firma, y tu familia tendrá riquezas por 7 generaciones». Don Rodrigo, pensando en su esposa enferma y sus hijos hambrientos, tomó la pluma. Era fría como el hielo. Justo cuando iba a firmar, escuchó el llanto distante de un niño. Como si viniera del propio pergamino, dudó. El charro negro frunció el ceño. «La oportunidad no espera». «Hombre mortal», don Rodrigo miró los símbolos que ahora claramente formaban palabras: analma, eternidad, servidumbre. Dejó caer la pluma. «No puedo». El charro negro montó de nuevo, su rostro transformado en furia. «Volveré. Y la próxima vez, tu resistencia tendrá precio». A la semana del encuentro, cosas extrañas comenzaron a suceder en la vida de don Rodrigo. Los animales de su granja rehusaban acercarse a él. Los perros aullaban cuando pasaba, y sus cosechas se marchitaron de la noche a la mañana. Una mañana encontró huellas de herradura alrededor de su casa, aunque no poseía caballos. Lo más inquietante sucedió durante la misa dominical. Cuando se acercó a recibir la comunión, el sacerdote retrocedió espantado, diciendo que veía una sombra alta detrás de él. Esa noche, don Rodrigo soñó con el charro negro, pero esta vez el espectro no ofrecía riquezas, sino amenazas veladas. «Rechazaste mi generosidad, ahora conocerás mi descontento». En el sueño, el charro negro mostraba escenas de desgracias futuras. Su hijo Mayo era enfermo, su casa incendiada, su nombre manchado. Don Rodrigo despertó sudando, y en el espejo de su habitación
Por un segundo, vio reflejada la figura del charro negro de pie detrás de Elan. Cuando se giró, no había nadie, pero el olor a azufre permaneció en la habitación hasta el amanecer. La maldición había comenzado, y don Rodrigo supo que necesitaría ayuda para enfrentarla. Desesperado, don Rodrigo visitó al viejo curandero Tomás, quien vivía en las afueras del pueblo. El anciano lo escuchó en silencio, sus ojos sabios llenándose de preocupación. «¿Has encontrado al charro negro, hijo?», dijo finalmente. «No es el primero, ni serás el último». Tomás explicó la leyenda completa. El charro negro era un hombre rico que vendió su alma por más riquezas y ahora estaba condenado a vagar ofreciendo pactos similares. Su oro se convierte en carbón, sus promesas en desgracias, y quienes aceptan terminan sirviéndolo en la muerte. En el curandero le dio 3 objetos para protección: un crucifijo bendito, un puñado de sal de grano grueso y una estampa de San Benito. «Debes enfrentarlo, pero no con miedo, con fe». En esa misma noche, don Rodrigo siguió las instrucciones, esparció sal alrededor de su casa, colgó el crucifijo sobre la puerta y guardó la estampa en su pecho. A medianoche, el relincho del caballo fantasmal resonó de nuevo. Don Rodrigo salió, encontrando al charro negro esperando en el límite de la propiedad, incapaz de cruzar la línea de sal. «Tu truco solo te protegerá por un tiempo, hombre mortal», dijo el espectro. «Tu familia no estará siempre a salvo», y desapareció, dejando en el aire una amenaza que era peor que cualquier aparición. 3 días después de la visita del curandero, la hija menor de don Rodrigo, Isabel, de solo 8 años, cayó gravemente enferma. Los médicos no encontraban causa, pero la niña deliraba sobre un hombre oscuro que la visitaba en sueños. Una noche, don Rodrigo vigilaba a su hija cuando vio algo imposible desde la ventana. La figura del charro negro observaba la casa, montado en su caballo. No intentaba entrar, solo observaba. Al día siguiente, el hijo mayor, Pedro, desapareció mientras caminaba a la escuela. Lo encontraron horas después, vagando por el bosque, hablando de un señor de plata que le ofreció dulces si seguía su caballo. Don Rodrigo supo que el charro negro estaba jugando sucio, atacando lo que más amaba para doblegar su voluntad. Reunió a su familia y les contó la verdad. Su esposa Carmen lloró, pero se mostró firme. «No negocies con esa cosa, Rodrigo. Prefiero la pobreza a perderte, a perderte». Esa determinación familiar pareció tener efecto por una semana. Las apariciones cesaron, pero era una calma engañosa. El charro negro no se rendía, solo cambiaba de estrategia. Don Rodrigo heredó un espejo antiguo de su abuela, un pesado objeto de marco plateado que siempre había estado en la familia. La primera noche después de colgarlo en la sala, notó algo extraño en su reflejo. Parecía moverse un segundo después de que él lo hacía. Al principio pensó que era su imaginación, pero luego vio detalles imposibles en el reflejo. Llevaba el sombrero del charro negro. En una noche, despertó por un ruido proveniente de la sala. Al acercarse, vio que el espejo brillaba con luz plateada. En su superficie no mostraba la sala, sino un paisaje nocturno con el charro negro cabalgando hacia Elan antes de que pudiera reaccionar. Una mano enguantada de negro salió del espejo y lo agarró del brazo. Don Rodrigo gritó, forcejeando, mientras la mano fría como la muerte lo alaba hacia el vidrio. Su esposa corrió a la sala y, viendo la escena, tomó el crucifijo del curandero y lo apretó contra el espejo. Un grito no humano llenó la habitación. La mano se retiró y el espejo se agrietó de lado a lado. En las grietas quedó atrapado un trozo de tela negra que olía a tumba abierta. El charro negro había encontrado una nueva forma de atacar. Don Rodrigo descubrió que no era el único en el pueblo siendo acosado. José, el dueño de la cantina, había aceptado el pacto del charro negro. Contó su historia entre tragos. Ofreció pagar mis deudas. Firmé su maldito documento. Ahora tengo dinero, sí. Pero José mostró sus manos, estaban ennegreciéndose lentamente, como si sufrieran gangrena, pero sin dolor. Cada día veo menos colores. Cada noche sueño que cabalgo con él, recogiendo más almas. Don Rodrigo preguntó por el documento. José sacó un pergamino idéntico al que le habían mostrado. En la oscuridad de la cantina,
Las letras brillaban débilmente. Dice que debo llevar a 3 personas a firmar antes de que termine la luna menguante, o mi alma será suya para siempre. Don Rodrigo sintió lástima y terror. El charro negro no solo quería almas, sino crear sirvientes que le consiguieran más esa noche. Ayudó a José a quemar el documento, usando sal bendita y rezando. El pergamino ardía con llama verde y gritaba. Cuando se consumió, las manos de José comenzaron a recuperar su color, pero quedaron marcadas con cicatrices plateadas. Él vendrá por venganza, advirtió José, y ahora sabe que tú interfieres. El charro negro se volvió más agresivo. Ahora aparecía no solo de noche, sino al atardecer, siempre en los límites de la propiedad de don Rodrigo. Una tarde, lo enfrentó directamente. Interferiste con mi siervo. Eso tiene consecuencias. Don Rodrigo, armado con el crucifijo y valor desesperado, respondió: no tienes poder sobre los que tienen fe. El charro negro rió, un sonido seco como huesos chocando. La fe se prueba en la oscuridad. Ven al cementerio a medianoche, solo, o seguiré visitando a tu hija en sus sueños. Esa noche, don Rodrigo fue al cementerio. El charro negro esperaba junto a una tumba abierta. Esta será tu elección: firmar el documento o entrar voluntariamente a esta tumba. Si entras, tu familia estará a salido. Si te niegas, ellos ocuparán tumbas propias. Don Rodrigo rezó en silencio. Luego avanzó hacia la tumba. Justo cuando iba a descender, el crucifijo en su pecho brilló intensamente. El charro negro retrocedió, gritando. La tumba se cerró sola. «Esto no ha terminado», rugió el espectro antes de desaparecer. Don Rodrigo volvió a casa exhausto, pero sabiendo que solo había ganado tiempo, no la guerra. Don Rodrigo buscó a otros que hubieran visto al charro negro. Encontró a 5 personas en pueblos vecinos con historias similares. María, cuya hija había desaparecido después de rechazar el pacto. Juan, un minero que encontró oro maldito. Luisa, una viuda a quien el espectro le ofreció traer de vuelta a su esposo. Se reunieron en secreto, compartiendo sus experiencias. Descubrieron patrones. El charro negro siempre aparecía en encrucijadas, siempre ofrecía cumplir deseos relacionados con carencias, y siempre su oro se convertía en carbón. Juntos, investigaron en archivos parroquiales y encontraron menciones de un tal don Álvaro de la Cruz, un hacendado del siglo XVIII que desapareció misteriosamente después de adquirir riquezas repentinas. Su descripción coincidía: alto, vestido siempre de negro, amante de los caballos. Quizás encontrar su tumba real sería la clave. El grupo se dividió tareas. Algunos investigarían registros, otros buscarían la tumba, y don Rodrigo, como el más recientemente acosado, serviría de señuelo controlado. Era peligroso, pero era su única esperanza de romper la maldición para todos. La investigación llevó al grupo a una hacienda abandonada en las montañas. Según documentos, don Álvaro de la Cruz había vivido allí antes de desaparecer. La hacienda estaba en ruinas, pero en la capilla privada encontraron algo extraordinario. Bajo el altar, una losa con una inscripción apenas legible. Aquí yace el que quiso todo y perdió todo. Que Dios tenga piedad de su alma ambiciosa. Al mover la losa, tarea que requirió la fuerza de 3 hombres, descubrieron una cripta secreta. Dentro no había ataúd, sino un pequeño altar negro con símbolos satánicos. En el centro, un sombrero de charro perfectamente conservado, y alrededor 13 monedas de oro que no se habían convertido en carbón. María, la más sensible del grupo, sintió una presencia maligna abrumadora. «Este no es su lugar de descanso», susurró. «Es un lugar de poder. Él viene aquí a recargar su maldición». De repente, las velas que llevaban se apagaron, y desde la oscuridad llegó una risa familiar. El charro negro estaba allí, más sólido que nunca, y no estaba contento con que hubieran encontrado su santuario secreto. El charro negro bloqueó la única salida. «Han ido demasiado lejos», dijo, su voz resonando en la cripta. Don Rodrigo, manteniendo la calma, preguntó: «¿Por qué atormentas a la gente?
Ya tienes riqueza. El espectro mostró por primera vez algo parecido a emoción humana, frustración. No es riqueza lo que busco, es compañía. Estoy condenado a vagar solo. Cada alma que atrapa se une a mi cabalgata nocturna. Señaló las monedas. Cada una representa un alma que falló en resistirme. La número 13 será especial. Miró directamente a don Rodrigo. Tomás, el curandero que se había unido al grupo, intervino. Hay una manera de liberarte, don Álvaro. Arrepentimiento verdadero. El charro negro se enfureció. ¡No me llames por ese nombre! Ese hombre murió hace siglos. Yo soy lo que quedó. Pero en su negación, el grupo vio una oportunidad. Si aún respondía a su nombre humano, quizás conservaba algo de humanidad. Tomás comenzó a rezar en latín, y el espectro retrocedió, dando tiempo para escapar. Al salir, don Rodrigo tomó una de las monedas. Brilló brevemente en su mano antes de enfriarse. Era la primera pieza del rompecabezas para derrotar al charro negro. Tomás investigó en sus libros antiguos y encontró un ritual que podría liberar al charro negro, o destruirlo. Requería realizarse en luna nueva, en la encrucijada donde primero se apareció a alguien, usando objetos personales del espectro cuando era humano. El problema: necesitaban algo que hubiera pertenecido a don Álvaro antes de su transformación. Recordando la hacienda, regresaron y buscaron en las ruinas de la habitación principal. Bajo unas tablas podridas, encontraron un cofre con iniciales AC. Dentro había cartas de amor a una mujer llamada Isabel, un anillo de compromiso y un diario. En sus páginas, don Álvaro describía su desesperación por impresionar a la familia de Isabel, su descenso a la avaricia y finalmente su pacto con un noble oscuro que prometió riquezas a cambio de servicio eterno. La última entrada era desgarradora. He perdido todo. Isabel se casó con otro. Mi oro es ceniza, y él viene por mi alma esta noche. Tenían lo que necesitaban, pero el ritual era peligroso. Si fallaban, el charro negro ganaría poder sobre todos ellos. La noche antes del ritual, Juan el minero desapareció. Al día siguiente, encontraron una nota. Él me ofreció la veta madre, perdónenme. Juan había traicionado al grupo, tentado por la promesa del charro negro de revelarle la ubicación de la veta de oro más rica de la región. Peor aún, había robado el anillo de don Álvaro, un elemento crucial para el ritual. Don Rodrigo supo que el charro negro estaba jugando su mejor carta: la codicia humana. Rastrearon a Juan hasta una mina abandonada, donde lo encontraron cavando frenéticamente. «¡Está aquí! ¡Me lo prometió!», gritaba, sus manos sangrando. No veía que lo que extraía era solo carbón. El anillo estaba en un altar improvisado, y junto a él, el charro negro observaba con satisfacción. «La avaricia siempre gana», dijo. Pero María, la mujer cuya hija había desaparecido, hizo algo inesperado. Comenzó a cantar una canción de cuna que su hija amaba. El charro negro se detuvo, su expresión vacía mostrando por un segundo confusión. Don Rodrigo aprovechó para tomar el anillo. La distracción había funcionado. El amor maternal era una emoción que el espectro ya no comprendía, pero que aún podía afectarlo. Con el anillo recuperado y la traición de Juan contenida, el minero, avergonzado, juró redimirse. El grupo se preparó para el ritual. Tomás explicó los riesgos. «Invocaremos al don Álvaro humano, no al charro negro. Si hay suficiente humanidad en él para arrepentirse, podrá descansar. Si no...». No terminó la frase, pero todos entendieron.
La figura que apareció no era el imponente charro negro, sino un hombre confundido, vestido con ropas del siglo XVIII, transparente y tembloroso. Era don Álvaro, o al menos lo que quedaba de él antes de la transformación. ¿Dónde estoy? ¿Isabel?, preguntó con voz débil. Tomás le explicó, mostrándole su propio diario. Don Álvaro lloró al ver las pruebas de su caída. Todo por orgullo. Todo por querer impresionar a su familia. Contó cómo, desesperado, invocó a una entidad oscura en esta misma encrucijada, firmando un documento con su sangre. Desde entonces, su conciencia había estado atrapada mientras el otro, el charro negro, usaba su forma. Pero había un problema. El ritual mostraba que don Álvaro y el charro negro no eran la misma entidad, sino dos conciencias compartiendo una forma fantasma. Para liberar al hombre, tendrían que enfrentar al espectro por separado, algo para lo que no estaban preparados. Justo cuando Tomás intentaba ajustar el ritual, una fuerza oscura irrumpió en el círculo, dispersando la sal. El charro negro apareció, enfurecido. ¡No pueden robarme mi anfitrión!, y atacó. Lo que siguió fue una lucha sobrenatural que ninguno del grupo podría haber anticipado. El charro negro, la entidad oscura, y don Álvaro, el fantasma humano, peleaban por control de la forma espectral. La encrucijada se llenó de visiones de ambos pasados. La hacienda en su esplendor, la desesperación de don Álvaro, las miles de almas atrapadas por el charro negro a través de los siglos. Tomás gritó instrucciones. ¡Deben separarlos! ¡El anillo es la clave! Don Rodrigo entendió. El anillo de compromiso representaba el amor humano que don Álvaro perdió y, por lo tanto, su conexión a la humanidad. Avanzó hacia la lucha, arriesgándose a ser atrapado entre los dos espectros. El charro negro lo golpeó con un latigazo de energía oscura, pero don Rodrigo alcanzó a colocar el anillo en la mano fantasma de don Álvaro. El efecto fue inmediato. Don Álvaro se solidificó, ganando fuerza. ¡Basta!, gritó, y por primera vez en siglos, el charro negro retrocedió. No por fe o sal, sino por la voluntad del hombre, cuya forma usurpaba. Con el anillo en su mano, don Álvaro recuperó momentáneamente su humanidad completa. Miró al grupo con gratitud y luego al charro negro con determinación. «He permitido esto demasiado tiempo», dijo. «Tu poder sobre mí termina ahora». El charro negro rió sin humor. «Sin mí, dejarás de existir. Eres un fantasma porque yo te doy forma». Era verdad. Sin la entidad oscura, don Álvaro no tendría suficiente energía para mantenerse en este plano. Tenía una elección: desaparecer en paz o continuar como el charro negro pero con control sobre sus acciones. Don Álvaro miró a don Rodrigo, luego a los otros, cuyas vidas había arruinado indirectamente. Tomó su decisión. «Prefiero la nada a seguir haciendo daño». Tomás intervino. «Hay una tercera opción. Puedes descansar, pero debes liberar primero a las almas que has ayudado a atrapar». Don Álvaro asintió. Comenzó a rezar, pidiendo perdón, y algo asombroso sucedió. Las 13 monedas en la cripta, que María había traído, brillaron y se desvanecieron, una por una. Cada alma liberada debilitaba al charro negro, que gritaba en impotente furia. Con cada alma liberada, don Álvaro se volvía más transparente, pero también más en paz. El charro negro, en cambio, se desmaterializaba en fragmentos de oscuridad que el viento nocturno dispersaba. Cuando la última moneda desapareció, solo quedaban don Álvaro, ahora apenas visible, y la esencia reducida del charro negro, que ahora parecía una sombra sin forma. «Gracias», susurró don Álvaro al grupo. «Por fin puedo...». No terminó la frase. Se desvaneció completamente, y donde estuvo, quedó solo un suave aroma a tierra después de la lluvia. La sombra que era el charro negro intentó atacar una última vez, pero sin forma ni almas que lo sustentaran, se disolvió en la nada. La encrucijada quedó en silencio. El grupo se miró, exhaustos, pero victoriosos. Sin embargo, Tomás advirtió. La oscuridad que poseía a don Álvaro no fue destruida, solo dispersada. Podría encontrar otro anfitrión con el tiempo. La maldición del charro negro había terminado,
pero la tentación que representa nunca desaparece completamente. Un año después, don Rodrigo y su familia prosperaban modestamente pero felices. Las desgracias habían cesado, y aunque a veces, en noches especialmente oscuras, creía escuchar un relincho distante, nunca volvió a ver al charro negro. Visitó a los otros miembros del grupo periódicamente. María había encontrado paz, aunque no a su hija. Juan el minero trabajaba honradamente y donaba parte de sus ganancias a la iglesia. La leyenda del charro negro seguía circulando, pero ahora con un añadido. La historia de cómo un grupo de personas comunes lo derrotó no con armas, sino con compasión y valor. Don Rodrigo a veces daba charlas discretas a jóvenes tentados por caminos fáciles, contando su experiencia como advertencia. Una tarde, encontró algo inesperado al remover un árbol caído en su propiedad. Una moneda de oro con el símbolo de la serpiente alrededor del árbol seco. No se convirtió en carbón. La guardó como recordatorio de que aunque el charro negro había desaparecido, la tentación del pacto fácil siempre existe, esperando a que la codicia o la desesperación abran la puerta de nuevo. Y quizás, en algún camino solitario, otra figura oscura esté comenzando su cabalgata nocturna, buscando almas que olvidaron la lección más antigua. Lo que se obtiene sin esfuerzo cuesta más de lo que vale. Fin.